Sudáfrica, un país de independencia. País soberano donde su forma de gobierno actualmente se rige en una república parlamentaria. Es muy conocido por su diversidad cultural, sus idiomas y sus creencias religiosas. Un país de muchas luchas pero de muy pocos cambios. Es el país del oro y los diamantes, por su gran producción, ubicado al extremo sur del continente africano, bañado por los océanos Atlántico e Índico, con una población mayoritaria de raza negra. Además, esta nación produce cerca del 50% de los bienes industriales de todo el continente. Sudáfrica es también un país en el que existen grandes desigualdades entre los distintos grupos sociales, mientras existen grandes fortunas, y en las capitales están entre los principales centros de negocios en África. Aproximadamente una cuarta parte de la población sudafricana vive al día con $1.25 estadounidenses. Al conocer un poco de la historia de este país, nos daremos cuenta que existió un colonialismo dentro de él. ¿Pero qué es el colonialismo? El colonialismo es la influencia o la dominación de un país por parte de otro, habitualmente más poderoso, económicamente o militarmente, de una forma violenta, a través de una invasión militar o sutil, es decir, sin que intervenga la fuerza. Los motivos para la colonización pueden ser el poder, las riquezas, los dominios de tierras y sus recursos, estrategias militares o estrategias económicas. Existen muchas otras. El colonialismo en Sudáfrica surgió en el siglo XVII, cuando los holandeses arribaron, desplazando a sus habitantes autóctonos, bosquimanos y hotentotes. Posteriormente los ingleses hacen su llegada entrando en conflicto con los holandeses por el rico país africano. En el transcurso de la lucha de los sudafricanos por su independencia, se crea la Unión Sudafricana. Se colida el racismo y Nelson Mandela, uno de los grandes luchadores por la liberación de su país, logra muchos objetivos, los cuales en un momento futuro darán buenos resultados. Los ingleses hacen su llegada, entrando en conflicto con los holandeses por el rico país africano, la conocida Guerra de los Boers. Se impuso la fuerza económica y militar de Gran Bretaña, adueñándose de las regiones sudafricanas y sobre todo de sus materias primas. La población negra estaba totalmente marginalizada, los impuestos eran altos y los salarios muy reducidos. En 1910 se conforma la Unión Sudafricana. A las regiones del Cabo y Natal se unen Transversal y Orange, bajo el predominio del grupo racial europeo sobre la amplia población negra. Esta política de segregación racial fue distintiva de Sudáfrica durante gran parte del siglo XX, igual que el racismo de los nazis. Significaban aberraciones humanas de los tiempos actuales. El racismo en Sudáfrica se consolida al llegar al poder el Partido Nacional en 1948, quien por más de 4 décadas permanecería en el gobierno. A estas disposiciones institucionales se agregan otras que se dieron en los hechos aún más denigrantes para la población de color. Esta situación propició el rechazo de la opinión pública mundial e internamente surge el Congreso Nacional Africano de los Negros, originando la pronta represión del gobierno. El líder del organismo, Nelson Mandela, fue apresado en 1962 y condenado a cadena perpetua. En 1998, la presión internacional motiva la liberación del líder Nelson Mandela por el régimen de Frederick Hare. Tras 28 años de prisión,
Este acontecimiento fue el inicio de negociaciones tendientes a poner fin al apartheid, aun cuando se siguen presentando actos de violencia hacia los negros por parte de algunos sectores blancos. Y así es como comienza la independencia de Sudáfrica. Han sido muchas las situaciones por las que Sudáfrica ha pasado. Una de ellas es la explotación. Me refiero a toda su población negra por igual, hombres, mujeres y hasta los niños. Todo eso para tener la posibilidad de tener un pedazo de pan para poderse alimentar. Los que eran considerados de raza negra no tenían ningún derecho a algún tipo de riqueza. Los ingleses tenían un poder enorme en las colonias, especialmente en la economía, que tenía por todo el mundo, por ejemplo en la India y otros países africanos. En especial, los ingleses estaban en busca de metales preciosos, oro, plata y diamantes. En Sudáfrica se encuentra en gran abundancia estos tesoros. Y pues las minas inglesas obligaban y prácticamente sin un pago a los que consideraban de raza negra, lo cual se puede referir a un trabajo forzado. Esto ocasionó un sinnúmero de muertes, en especial por las cuestiones de seguridad, por los derrumbes, que son a lo que me quiero referir. Otra parte importante es el colonialismo económico. Al tener su independencia, Sudáfrica necesitaba nuevos planes y reformas que permitían el progreso, en especial en el ámbito económico. Al retirarse los ingleses, podría así decirse, no existían fondos monetarios suficientes para comenzar los planes que tenían previstos los políticos sudafricanos. Los ingleses tenían en su poder la ciudad de Johannesburgo, la cual tuvo como único habitante a los ingleses por un periodo de tiempo. Y con la recién desintegrada apartheid, los sudafricanos aún desconocían cómo manejar al máximo sus recursos. Me refiero a aprovecharlos de la forma adecuada, pues las empresas que mantenían la explotación eran inglesas. Sudáfrica no tenía de otra forma más que aceptar los tratos comerciales con la corona inglesa. Es por esto que los ingleses siguen teniendo un gran ingreso económico y un gran poder sobre Sudáfrica. El apartheid, que significa vidas separadas en africano, fue una ley discriminatoria impuesta por el gobierno de la colonia de Calvin Klein durante el siglo XX en Sudáfrica. Era controlado por los blancos de origen europeo, ingleses y holandeses, que creaban las leyes y gobernaban a los pobladores de la raza negra para su propio interés. Antes de que el apartheid se convirtiera en la política oficial, Sudáfrica ya tenía una larga historia de dominio blanco. Ya para 1948, el Partido Nacional NP introdujo el apartheid como parte de su programa electoral. Al ganar en las elecciones, el apartheid forma parte de la política de la República de Sudáfrica hasta principios de la década de 1980. En él se clasifican a las personas en tres tipos de grupos raciales, que eran blancos, negros y mestizos, ya que algún tiempo después se añadieron hindúes y pakistaníes. Uno de los apartados del apartheid dice así: los negros no podían ocupar posiciones en el gobierno y no podían votar excepto en algunas aisladas elecciones para instituciones segregadas. Los negros no podían habilitar negocios o ejercer prácticas profesionales en las áreas asignadas específicamente para los blancos. El transporte público era totalmente segregado. A los negros no les estaba permitido entrar en las zonas asignadas para la población blanca, a menos de que estos tuvieran un pase. Los blancos también tenían que aportar un pase para entrar en las zonas asignadas a los negros. Dentro del país había muchos grupos e instituciones que luchaban contra el apartheid, como era el ANC,
Congreso Nacional Africano y las iglesias sudafricanas, que al combatir y no ser suficiente dio lugar a una gran escala de violencia y huelgas y boicots. En 1991, el Parlamento declaró la anulación de las leyes fundamentales de apartheid, donde se anularon las leyes sobre la tierra, la restricción de residencia y clasificación racial. Finalmente, en el 13 de noviembre de 1993, se llegó a un acuerdo en el que Sudáfrica habría llegado a un régimen democrático no racial ni sexista. Las primeras elecciones libres en Sudáfrica fueron el 26 al 29 de abril de 1994 y el ANC obtuvo la victoria Nelson Rolihlahla Mandela, primer presidente negro del país, y en 1996 la nueva constitución sudafricana se completó el proceso de igualdad entre las personas de Sudáfrica. A pesar del fin del apartheid, millones de sudafricanos continúan actualmente viviendo en extrema pobreza, en parte los problemas heredados del régimen del apartheid y debido también a que los gobiernos post-apartheid han tenido las manos atadas en los temas económicos, los cuales durante la transición fueron gestionados casi exclusivamente por los miembros del gobierno saliente. Actualmente, el gobierno de Sudáfrica está también empeñado en realizar una vasta reforma agraria para aliviar la tensión social y las desigualdades raciales. Esta reforma consiste en la devolución de tierras por parte de los blancos a los negros, a los cuales se las arrebataron durante la época colonial. Aproximadamente un 80% de tierras cultivables aún están en manos de los blancos. Cuando finalizó el apartheid en 1993, el gobierno integró a los bantustanes, anteriormente independientes y semi-independientes, a la estructura política del país. Con este fin, abolió las 4 antiguas provincias de Sudáfrica y las reemplazó por 9 provincias totalmente integradas. Las nuevas provincias eran mucho más pequeñas que sus antecesoras, lo cual teóricamente daba a los gobiernos locales más recursos para distribuir en áreas de menor tamaño. Los puertos principales de Sudáfrica son Durban, Ciudad del Cabo, Puerto Elizabeth, Eastlondon, Richards Bay, Salva Bay y Mossel Bay. Hoy en día existe una gran desigualdad social entre los de raza negra, ya que existe la creencia de que ellos solo sirven como mano de obra. A comparación de la colonización, en este país al día de hoy, es que los sudafricanos ya cuentan con derechos y una organización que los respalda, pero el país sigue siendo de bajos recursos económicos. Sabemos que es rico en producción de minerales como oro y diamantes, pero a ellos no les pertenece debido a su adueñamiento económico que surge de este país. Los países extranjeros son los que administran el dinero ganado. Solo le dan una pequeña porción a los nativos de ahí, lo cual es muy injusto. Pareciera que la lucha por la independencia no surgió como debería de serla, ya que solo es independencia entre comillas. Los extranjeros siguen siendo dueños de los Sudáfricas. Y África continúa siendo el continente más pobre del mundo. La independencia de Sudáfrica no es como cualquier otra. Aquí se encuentra la rebelión, la superación y la fuerza de las personas que tienen para liberarse. Aprendí mucho de Nelson Mandela, cómo perseguir sus sueños, poder así lograr un gran cambio. Sudáfrica continúa siendo el país más pobre del mundo. Esto con la colonización pasada y a pesar del intento de su independencia, sus recursos siguen explotados por extranjeros, sin poder hacer válida su independencia. Podemos conocer más de Sudáfrica y nos podemos dar cuenta de que gracias a los ingleses se sigue produciendo el oro y los diamantes que hasta ahora son conocidos. La independencia de Sudáfrica ha impactado a todo el mundo. Grandes luchadores como Nelson Mandela, donde sus luchas y resultados se ven reflejados en este futuro. La independencia de Sudáfrica ha sido un tema muy a debatir, ya que este ha sufrido grandes problemas hacia la discriminación de la raza negra. Actualmente, Sudáfrica aún sigue luchando contra esta discriminación.